Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche tenemos el placer que nos acompañe en el estudio el Padre Ángel Pérez López. Buenas noches, Padre Ángel. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. El Padre Ángel es un sacerdote de la Arquidiócesis de Denver, pero por el momento está estudiando en Roma. Vas a comenzar un doctorado en Ética y Antropología. Así es. Y el día de hoy, Padre, quisiéramos hablar contigo sobre el pecado, pero de manera concreta sobre lo que llamamos los pecados capitales. Primero te pregunto, ¿qué son los pecados capitales? ¿Por qué se llaman así y cuáles son? Muy bien, buena pregunta. De entre los muchísimos pecados, ¿no? Cuando hablábamos de los pecados, pues hace unos días que hicimos un programa sobre esto, mencionábamos que pues, la lista puede ser muy grande, pero de entre ellos hay algunos pecados que son cabeza de los demás. Y esto es lo que significa capital, cabeza. Viene de la misma palabra en el latín. Por eso muchas veces en los países, ¿no?, decimos que existe una capital. Y la capital es la ciudad, por así decir, que hace cabeza en la nación. Pues algo parecido ocurre con los pecados. Hay algunos pecados que hacen cabeza y que son origen de otros muchos pecados. Y estos son los pecados capitales. Efectivamente. ¿Y cuáles son esos? Los pecados capitales son el orgullo, la envidia, la ira, la pereza, la lujuria, la gula y la avaricia. El día de hoy queremos comenzar con el número 1. Se pasó la catequesis y se los aprendió los 7. Gracias. El día de hoy queremos comenzar con el primero de ellos, el orgullo. Que de alguna manera el pecado del orgullo es de manera especial capital, porque de alguna manera está incluso hasta más capital que los demás capitales. Sí, de hecho hablaremos de esto, ¿no? Pues cuando veamos un poco qué engendra el orgullo, veremos como lo que tú dices es verdad, ¿no? Es el más grave de todos los pecados capitales y de todos los pecados. Y no solo es el más grave, sino que además es capaz de estar detrás de los demás pecados, engendrarlos, e incluso, como veremos, también de alguna que otra virtud. El orgullo puede fomentar también cosas que aparentemente son buenas. A veces pensamos, Padre, que el orgullo es algo bueno. De hecho, usamos la palabra orgullo para referirnos a cosas buenas. Me siento orgulloso por mi hijo, me siento orgulloso de lo que he hecho, el orgullo por mi patria, el orgullo por mi historia, por mi tradición, no sé, también como algo bueno. Ciertamente, sí. Ya este problema San Jerónimo lo ve y explica que existe un doble uso de la palabra orgullo, y que es realmente algo distinto uno del otro. Cuando decimos que me siento orgulloso de mi hijo, realmente estamos hablando de una sobreabundancia de algo bueno, lo cual pues nos alegra, ¿no? Y me siento orgulloso de que mi hijo saque buenas calificaciones, o me siento orgulloso de que mi hijo sea un gran deportista, me siento orgulloso de que mi hijo sea obediente. Estamos hablando de algo bueno, que es sobreabundante en el sentido de que existe, y se da en abundancia, y que me alegra. Eso no es pecado. Eso no es el pecado del orgullo. Utilizamos la misma palabra quizás. A veces hablamos del orgullo en este sentido positivo, por así decirlo, que no es el pecado, y a veces nos referimos a la admiración, a veces nos referimos a, pues eso, a lo que yo digo, ¿no?, a la complacencia en el bien del otro. En cambio, el pecado, el orgullo, que es pecado, es otra cosa. Es una desviación de la inclinación natural que todos tenemos a la excelencia. Vamos a explicar esas palabrotas así grandotas, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues en la Escritura sabemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir que todos nosotros hemos sido creados para ser como Dios. Esa es la excelencia a la que nosotros tenemos una inclinación natural, porque hemos sido creados para ello. El problema es que, como dijimos en el programa anterior cuando hablamos de los pecados, el hombre es un ser afín al orden y tiene que ordenar sus acciones, decíamos, para alcanzar la felicidad. Ese orden lo da gracias a su naturaleza racional, es decir, que podemos pensar, que podemos decidir libremente una cosa u otra. Por eso existe un orden proporcionado o desproporcionado hacia esta excelencia. Por eso muchos autores como Tomás de Aquino u otros padres de la Iglesia hablan de la recta razón y que el pecado es un actuar contra la recta razón. Pues bien, básicamente
si estamos hablando de esta inclinación natural para participar en la vida divina, podríamos decir que el orgullo nos lleva a querer ser Dios, pero sin Dios. Y de esta forma es desordenado, clarísimamente, ¿no? Querer ser Dios, pero sin Dios. He ahí lo que podemos decir que es el orgullo. Orgullo es querer ser Dios, pero sin Dios. Creerme yo mismo el Dios. Por ejemplo. Y eso lo hago yo cuando busco que me alaben a mí, o que me aplaudan a mí, o que me reconozcan a mí nada más por encima de Dios, o cómo sucede esto. Pues efectivamente, el tema del orgullo, como es una falsa visión de la propia realidad, es una mentira sobre nosotros mismos, por así decirlo. Lo podemos contrastar con la humildad. Teresa de Ávila dice muchas veces que la humildad es la verdad. Pues si la humildad es la verdad, el orgullo es la mentira sobre uno mismo. Y entonces esto quiere decir pues que nos creemos Dios, nos creemos que la bondad que tenemos nosotros viene de nosotros. Es decir, no reconocemos que todo lo bueno que hay en nosotros es un regalo de Dios. San Pablo dice, ¿por qué te glorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Y el orgulloso piensa que la bondad que tiene se la debe a sí mismo. O si no, San Gregorio Magno es aquí quien estoy siguiendo, dice, bien, es cierto que la bondad que tengo, la cualidad que tengo, la virtud que tengo, no proviene de mí, sino que proviene de Dios. Incluso puede llegar a reconocer eso, pero dice, la merezco. Y entonces sigue siendo orgulloso. Por esto podemos decir eso, ¿no? Que el orgullo es como también una mentira sobre uno mismo. Pero cuando hoy en día pues hablamos mucho de la famosa autoestima, y pareciera que esto de no sentirme orgulloso es contra mi autoestima. ¿Cómo puedo balancear este sentido de tener una recta autoestima y no caer en el pecado del orgullo? Esto es una muy buena pregunta, y además una pregunta muy importante, porque se piensa muchas veces que la moral católica es egoísta, porque como uno busca la felicidad, ¿entienden? Como uno busca el ser virtuoso, como uno busca el que Dios lo santifique, pues uno piensa, bueno, entonces tú te deleitas en tu propia bondad, y el deleitarse en tu propia bondad, eso tiene que ser una forma de egoísmo profundo. Y hoy día encontramos que parece como si lo bueno sea un puro altruismo, es decir, un dar a los demás, un sacrificio total en el cual no existe un lugar para el amor propio, para el amor de sí, el deleitarse en el propio bien, que eso es el amor propio. Pero eso contradice el espíritu del Evangelio, porque Jesucristo dice que amemos al otro como nos amamos a nosotros mismos. Y entonces, claro, aquí llega un punto que hay que distinguir. Existe un correcto amor de sí, que podríamos hablar aquí de una correcta autoestima, y un incorrecto amor de sí. Y de eso hablaremos cuando volvemos de esta pausa. Se nos ha acabado el primer segmento. No le cambien, esto es Fe Católica Viva.